Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener una conferencia que a mí me parece muy singular. Sobre todo esta tarde estaba viendo el currículum de Juanjo de la Fuente, y dije, es una conferencia muy distinta a todos. ¿No me oís? A ver, perdonad. ¿Oís mejor ahora? Sí. Vale, perdonad. Y bueno, pues es una conferencia que vamos a hablar de un centro de formación de actores. Él nos va a explicar qué es lo que se hace ahí, porque Juan José de la Fuente es el director de la RESAT, que es la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Él es el director en este momento de ese centro. Tiene una formación muy amplia en lo que es el mundo, porque él es un creativo, es un actor, es un director de cine, de cine de distintos eventos que hacen en la RESAP, y es profesor de la RESAP también. Hizo un máster que a mí me encantó el título del máster, porque era en artes performativas, especialidad en teatro en movimiento, y eso lo hizo en Lisboa, en la Escuela Superior de Teatro y Cine de Lisboa. Pero vamos a dejarle que luego, cuando él termine su conferencia, yo le voy a hacer una pregunta para que la vaya pensando, que nos cuente qué podemos transmitir a los jóvenes, o no tan jóvenes, que quieran formarse en este mundo de la interpretación. Y creo que es mejor que leer el típico currículum de ha hecho esto y esto, que nos cuente cuáles son los pasos a seguir. Yo creo que te dejo a ti solo ya con todo, y nos cuentas qué es la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Gracias, Juanjo, por acompañarnos y por estar aquí esta tarde, que es un lujo contar contigo. Bueno. Muchas gracias, María Teresa. Y bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecer al Instituto de Estudios Madrileños y en especial a ti el habernos invitado y haber contado con nosotros en este ciclo de conferencias que está dedicado al cine, y que, como dices tú, pues esta conferencia es un poco singular porque nosotros realmente no somos una escuela de cine, no somos una academia dedicada al cine, ¿no? Como bien decías, somos la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, que nos dedicamos, pues bueno, a la formación de los actores y también a la formación de muchas otras más disciplinas alrededor de lo que son las artes escénicas, las artes del espectáculo. Entonces, pues bueno, es un placer y es un honor que nos invitéis, aunque no seamos directamente alguien o un centro que trabajemos o que gestionemos el cine, pero que sí que hemos estado ligados desde el inicio a todo el desarrollo del cine en la Comunidad de Madrid y prácticamente también en España. Actualmente hay prácticamente una Escuela Superior de Arte Dramático sin el título de Real en cada provincia de España, pero es cierto que hace unos cuantos años atrás pues éramos probablemente Murcia, Barcelona y nosotros los que prácticamente estábamos en todo el panorama de España de la formación teatral como escuelas superiores oficiales, ¿no? Nuestra escuela pues es una escuela bastante antigua, es una escuela centenaria. Fue fundada en 1830, ¿vale? Realmente la parte de arte dramático fue fundada en 1831 y llevamos el nombre de Real Escuela Superior de Arte Dramático porque el inicio nuestro viene propiciado y generado a raíz de la mano y del impulso de la reina María Cristina de Borbón, princesa de Nápoles, que era una gran aficionada a la música y al teatro lírico, y que a su llegada a la corte de Madrid, tras casarse con Fernando VII, decidió en 1830 fundar o crear el Conservatorio de Música bajo la dirección del tenor italiano Francesco Piermarini, que en ese momento triunfaba en el Teatro del Príncipe. Y con este gesto la reciente reina intentaba poner remedio al penoso estado en el que estaba no solo la formación musical en España, sino en general los hábitos de un país y una corte bastante pueblerina y con una formación
no muy amplia en este sentido musical y del teatro lírico, ¿no? En un primer momento, el conservatorio, que estaba dedicado solamente a la música y con esta dirección de este tenor italiano, pues se convirtió en un propagador, en una escuela muy propagadora del espíritu italiano, del belcantismo, y más dedicada a reafirmar ese estilo y esas costumbres de la música italiana que sentar unas bases técnicas fundamentales y fundamentadas en un conocimiento histórico de las costumbres y de las artes escénicas, del canto y del teatro español, y que no daba para establecer una escuela nacional. Entonces, en este sentido, todos los asesores de la reina, al cabo de un año, pues le dijeron que esa influencia italiana había desplazado y había dejado fuera de toda protección a nuestro teatro en verso, a nuestro teatro del siglo de oro, y que, claro, que no podía ser que una institución, una formación académica fomentada por la reina, pues estuviera propiciando las costumbres italianas y el canto italiano y no las costumbres o el teatro clásico español. Entonces, a partir de toda esta influencia y de estos consejos que le dieron en la corte, pues la reina tomó la decisión de ampliar el conservatorio y fundar el 6 de mayo de 1831 la Escuela Nacional de Declamación, reconvirtiendo así la institución, que se transformó en ese momento en el Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina. Entonces, somos la única escuela en España que lleva ese título de real. Hay otras muchas ESADES, Escuelas Superiores de Arte Dramático, pero somos la única que lleva el título de real porque nuestra fundación en 1871 fue por la reina y, pues bueno, en un principio por ese gusto y esa tradición que tenía ella, esa pasión por el bel canto y por el teatro lírico, pero después por preservar y generar, pues bueno, unos estudios que mantuvieran y preservaran lo que es nuestro teatro clásico y el teatro en verso. Entonces, la escuela inicialmente se funda como una escuela de declamación, de teatro en verso. Tendría que pasar después 26 años hasta que el 9 de septiembre de 1957 se aprobara la Ley Moyano, o la Ley de Instrucción Pública, que fue la primera en intentar regular y estructurar de manera integral la educación de España. Esta ley estuvo vigente hasta 1970 y es una ley en la que por primera vez las enseñanzas que se impartían en aquel Conservatorio de Música y Danza adquirieron la categoría de estudios superiores, categoría que se ha mantenido hasta hoy en día. Los estudios de música, danza, de arte dramático son estudios superiores desde 1857 y son en ese sentido completamente iguales y equiparables a cualquier formación que se hace en cualquier universidad. A partir de su fundación hasta nuestros días, la escuela ha pasado por diferentes sedes, por diferentes momentos, por diferentes nombres. Primero, como Conservatorio de Música y Declamación entre 1856 y 1868, después alternando periodos y nombres como Escuela Nacional de Música y Declamación entre el 68 y 1900, Real Conservatorio de Música y Declamación entre 1910 y 1931, Conservatorio de Música y Declamación, Conservatorio Nacional de Música y Declamación y otra vez Real Conservatorio de Música entre 1939 y 52 hasta su denominación actual de Real Escuela Superior de Arte Dramático, que data de 1952, momento en el que la escuela se separó del Conservatorio Superior de Música a efectos jurídicos y organizativos, pero no así a efectos de sede, que siguieron compartiendo casi 40 años más. Ha habido todo un devenir, a veces más centrado en la música, a veces más centrado en el arte dramático, a veces, dependiendo del periodo histórico y el momento, pues más centrado y dando más pie a ese origen o ese inicio basado en la inauguración por la reina, en esa Real Conservatorio, o a veces en los momentos de la República y tal, pues quitándole el grado de real y pasando a ser una escuela nacional de declamación. Se ha movido por muchas sedes y por muchos centros, desde el antiguo Teatro Real,
¿vale? Al palacio donde está situado ahora mismo el Conservatorio de Canto, a un edificio aledaño al Conservatorio o al Teatro Real en la calle Requena. Bueno, pues ha ido dando tumbos, sedes, nombres, más apoyo, menos apoyo de los gobiernos y de las instituciones, ¿vale? Hasta que, pues eso, se separó del Conservatorio de Danza y se fundó ya como Real Escuela Superior de Arte Dramático. Entre 1967 y 1990, su nombre volvió a cambiar a Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza. Y esto es así como reconocimiento también a la danza, ya que paulatinamente y en paralelo a los estudios de música y declamación, desde sus orígenes en 1930, curiosamente, siempre en esa escuela de música y declamación se han impartido ininterrumpidamente clases de baile y de esgrima. Son dos asignaturas que, por mucho cambio que ha dado la escuela, declamación, música arriba y abajo, siempre desde 1830 se han impartido clases de danza y de esgrima. Entonces, paralelamente a este desarrollo, también empieza el conocimiento y el desarrollo de los estudios reglados de danza fuera o con una entidad aparte de lo que son la Escuela de Música y Declamación. Y en 1967, pues, aparecen por primera vez los estudios o las clases regladas de danza dentro ya de esa parte fuera del Conservatorio de Música de Arte Dramático y Danza. Pero aparecen ya como estudios separados, independientes, el arte dramático, la danza y la música por otro lado. ¿Vale? Es finalmente a partir de la aprobación de la LOCSE en 1990 cuando se da la separación definitiva de los tres centros, creándose los estudios superiores de música, los estudios superiores de arte dramático y los estudios superiores de danza, con las tres escuelas superiores que tenemos actualmente en Madrid y con equivalencia de sus títulos a una licenciatura universitaria. También en este momento, y coincidiendo con otra vez el cierre del Teatro Real, donde compartían sede las tres escuelas para su rehabilitación en 1990, pues cada institución pasó a tener su sede propia. El Real Conservatorio Superior de Música, en un edificio que formaba parte del Hospital General de Atocha, junto al Museo Reina Sofía, y que actualmente se mantiene allí. El Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, en la finca de los Lujanes, en Carabanchel, que también actualmente se mantiene allí, pese a que ese edificio comparte el Conservatorio Superior con un conservatorio profesional y actualmente la comunidad está construyendo un edificio para que vaya el superior de danza, puesto que allí están en unas condiciones bastante precarias, no tienen un teatro donde poder hacer sus representaciones y sus actos de danza. Normalmente los acogemos nosotros en la RESAT para que trabajen allí, y desde hace 2 años también con la llegada de Miguel Olite como director general de enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid, que él viene y era profesor del Conservatorio de Danza, pues se ha conseguido que la Comunidad de Madrid nos construya un nuevo edificio para danza con nuevos teatros para poder estar todas las artísticas superiores al mismo nivel, porque actualmente nosotros sí tenemos un gran teatro. La Escuela de Canto, en su palacete que tiene ahí en el centro de Madrid, también tiene un teatro que le sirve perfectamente para sus actuaciones de teatro y de lírico, pero la Escuela Superior de Danza no tiene un centro propio con un teatro, y en breve, en un par de añitos o así, pues ya lo tendrá. Y la RESAT, que finalmente estuvo unos años de transición en este espacio que está en la calle Requena, que ahora mismo está ahí la Fundación de Música Isaac Albéniz o algo así por el estilo, y mientras se construía el edificio en el que estamos, en Retiro, al lado del Hospital Niño Jesús y del Parque del Retiro, en la avenida de Nazaret, en un edificio maravilloso de 1997 que fue inaugurado el 16 de marzo del 98
por la infanta Cristina y la ministra de Educación. Esto también es algo como muy patente o muy continuo, y es el apoyo que normalmente la RESAT o el Conservatorio Superior de Declamación y Música ha tenido con la Casa Real. Hay un apoyo institucional siempre de la Casa Real en las inauguraciones o en la fundación, en los pasos que va dando la escuela. No voy a detenerme mucho más en aspectos históricos, que hay muchos y mucha anécdota, ¿vale? Porque en sí, pues bueno, no tiene mucho que ver con lo que nos ocupa aquí, con el cine, ¿vale? Pero sí que voy a recomendarles para quien tenga más curiosidad sobre el tema o sobre, pues bueno, la historia de esta escuela centenaria, que contamos con 2 publicaciones, ¿vale? 2 magníficos escritos. Uno, el artículo RESAT, Historia de una escuela centenaria, escrita por don Juan José Granda y publicado dentro de la colección Teoría Teatral a finales de 1994, y la tesis doctoral de Guadalupe Soria Tomás, La formación actoral en España, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, entre 1831 y 1857, convertida en un libro y también publicada en una colección nuestra de monografías RESAT, conjuntamente con la editorial Fundamentos. La Real Escuela Superior de Arte Dramático es actualmente un centro de enseñanza, de aprendizaje y de investigación grande y complejo en torno a todas las artes escénicas. Pese a que de inicio se fundara como un centro de declamación, un centro de estudio de la declamación, hoy en día impartimos 3 especialidades bien definidas. La primera es la dirección de escena y dramaturgia, que a su vez se subdivide en 2 recorridos, 2 itinerarios específicos, uno dedicado propiamente a la dirección y a la puesta en escena de espectáculos, y otro dedicado a la escritura dramática y a la dramaturgia. La especialidad de escenografía, que actualmente tiene un único recorrido dedicado al diseño y construcción de escenografía, y en donde se tocan también el diseño de personaje, la caracterización, el diseño de vestuario y la iluminación escénica. Esta especialidad podría tener 2 recorridos más, porque están aprobados por ley: un recorrido completo de escenografía e iluminación y un recorrido completo de escenografía y personaje, pero nunca se han llegado a desarrollar. Y también, pues bueno, viendo cómo está el mercado y cómo está la circunstancia actual en España, pues tampoco tenemos muy claro que haya ahora mismo cantidad suficiente de alumnado como para hacer una formación en 4 años, un grado superior, en 3 especialidades, en 3 itinerarios distintos. Sí que hay mucha presión y sí que hay mucha demanda por determinados colectivos, como la Asociación de Autores de Iluminación o asociaciones de creadores y de diseñadores de vestuario, porque se amplíen los estudios y se abran esas especialidades muy específicas y muy propias, que tienen características, pues bueno, completamente análogas pero diferentes al diseño en sí propio de la escenografía, pero probablemente vean la luz en un futuro cercano, no como grado, sino como másteres específicos dedicados a ese tipo de formaciones. Y la tercera de las especialidades que tenemos, y la que más ligada está probablemente con este ciclo de conferencias, es la especialidad de interpretación, que es el origen de la escuela, es el origen en la declamación, y que a su vez ahora mismo está dividida en 3 itinerarios, en 3 recorridos distintos. La interpretación de teatro de texto, donde predomina el trabajo a partir de los textos dramáticos y la palabra. La especialidad o el itinerario de teatro de gesto, donde predomina el trabajo a partir de la expresión del cuerpo y el movimiento. Y la especialidad de teatro musical contemporáneo, donde predomina el trabajo del canto y la danza, pero que difiere y dista bastante del trabajo que se hace en la otra escuela superior de canto. No es una escuela, no es un trabajo de interpretación desde el canto lírico, es un trabajo de interpretación en los musicales contemporáneos, mucho más basado
o bien en repertorio español, como pueden ser compañías d'Agol d'Agom, o como es todo el repertorio del musical anglosajón y norteamericano, pues Miserables, Cats y todo este tipo de grandes producciones que tenemos hoy en Madrid en la Gran Vía. Nuestra escuela es una escuela oficial que ofrece unos estudios superiores de grado dentro del Plan Bolonia, con una denominación dentro del marco de convalidaciones del MECES II, es decir, somos completamente a todos los efectos una titulación superior como la que se expide en la universidad, aunque no estamos metidos dentro del sistema universitario, ¿vale? Pero tenemos la misma validez y el mismo nivel de homologación que permite a cualquiera de nuestros estudiantes cursar estudios de posgrado, de máster o de doctorado en cualquier universidad o centro de formación, tanto español como internacional europeo. A estas alturas también nos estaremos preguntando qué relación o qué tiene que ver la escuela con el mundo del cine, o qué tiene que ver una escuela de música y declamación, ¿vale? O arte dramático en un ciclo de conferencias sobre el cine, ¿no? Entonces, más allá de este primer contexto histórico para situar un poco y conocer pues, de dónde venimos, a qué nos dedicamos a grandes rasgos, el origen y la entidad de nuestra institución, pues vamos a intentar ligar o profundizar en los aspectos o en las conexiones que nos traen hasta aquí y sobre todo, más allá de la llegada del cine a España y a partir de su primera proyección el 14 de mayo de 1896 en el Gran Hotel de Rusia, sino a partir de 1900 y con el principio de la industria cinematográfica en España y concretamente en Madrid. Pese al complejo centro en el que se ha convertido hoy la escuela, con este montón de especialidades distintas que trabajan y que investigan en un montón de áreas distintas en torno al hecho escénico, la RESAT desde sus inicios siempre ha sido principalmente y fundamentalmente una escuela de actores, una escuela de interpretación. Realmente no ha sido hasta la década de los 90 cuando se amplió el catálogo de estudios y comenzaron a aparecer paulatinamente el resto de especialidades. Muchos de los profesores o de los investigadores que hoy en día están en otras especialidades fueron alumnos y han sido actores profesionales. Me viene a la cabeza que antes comentábamos con Antonio el propio Julio Escalada, que ahora mismo es uno de nuestros grandes activos, dramaturgo, escritor, pero que su inicio, su formación, su titulación es como actor en la escuela antes de esta época de los 90, y que sus inicios, antes de dedicarse a la escritura y a la investigación teatral, pues fue un magnífico actor presente en un montón de obras en el teatro y en un montón de montajes comerciales como actor. Entonces, de inicio siempre hemos sido una escuela de interpretación y después poco a poco se han ido primero metiendo en los estudios de dramaturgia y dirección de escena y posteriormente distintas especialidades de gestual, de escenografía y de musical, que llegó muy recientemente a partir de la introducción de nuestros estudios en el Plan Bolonia y a partir del 2010-2011, cuando cambiamos todo el modelo y todos los planes de estudios. Si bien tradicionalmente, como nuestro propio nombre indica, la escuela o la formación actoral sería una formación en arte dramático, la influencia y el trasvase entre el mundo escénico y el mundo del cine han sido continuo. De inicio porque la RESAT siempre ha sido la escuela de referencia a nivel nacional para el estudio de la interpretación, os decía, compartida a veces con la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia o con el Institut del Teatre de Barcelona, y también porque no ha existido una escuela oficial, superior, dedicada exclusivamente en la que se pudiera estudiar interpretación para la cámara, interpretación para el cine. Desafortunadamente no hemos contado con una escuela
superior dedicada a la formación de los actores para el cine. Si bien han existido o existió una escuela oficial de cine en Madrid entre 1947 y 1976 y que actualmente tenemos también la ECAM, la Escuela de Cine y Audiovisuales de la Comunidad de Madrid, ambas han estado más orientadas o destinadas y dirigidas a los oficios que hay detrás de las cámaras en la industria del cine y no tanto a el oficio de ponerse delante de la cámara en la interpretación. Ahí se han desarrollado pues, desde la dirección de películas a la producción, la dirección de arte, de fotografía y ofreciendo únicamente o de tanto en cuanto pues, cursos no regulares o sin una titulación oficial o superior con respecto a la actuación. Con lo cual el cine se ha tenido que nutrir y se ha tenido que acercar a nuestra escuela y nuestra escuela se ha tenido que acercar al cine en ese trasvase, en ese continuo manejo de la enseñanza, el estudio y el desarrollo de la interpretación y los actores. Así pues, y pese a no ser la nuestra una escuela oficial dedicada específicamente al mundo audiovisual, el mundo del cine siempre se ha alimentado, se ha nutrido de nuestros estudiantes y egresados de interpretación. Por nuestras aulas han pasado un montón de actores que han desarrollado su carrera principalmente en cine. Son ejemplo de ellos, hay innumerables, pero Manuel Dicenta, Mercedes Prendes, José Luis Pellicena, José María Pou, Pepe Villuela, Javier Cámara, Blanca Portillo, Carmelo Gómez, Tristán Ulloa, Fele Martínez, Natalia Berbeque, Bárbara Leni, Fernando Gil, Luis Callejo, Miriam Gallega, Hugo Silva, Iva Anuc, Raúl Prieto, Aura Garrido o algunos como los también recientemente fallecidos Verónica Echegui o Eusebio Poncela y así un largo etcétera que sería imposible de nombrar. Prácticamente todos de alguna manera hemos trabajado, prácticamente todos los alumnos o los egresados que hemos trabajado en la RESAD, pues hemos trabajado en el mundo del cine. Yo mismo, pese a que no soy director de cine y mi formación, mi carrera es como actor, pues tuve la suerte, la oportunidad de trabajar con Juan Antonio Bardem en una de sus últimas películas, Resultado Final, la última que hizo en la que él quiso sacar y poner en valor y poner encima de la mesa un montón de material documental que él había grabado cuando era joven en esas reuniones clandestinas del Partido Comunista. Es una obra que trata desde el final del franquismo y las primeras elecciones hasta cuando el PSOE pierde las elecciones y vuelve a ganar el Partido Popular, donde él, en esa militancia y en esa cuestión que tenía con el Partido Comunista, pues había estado grabando un montón de material y hace un paralelismo de su vida, de toda esa relación, de cómo él había desarrollado paralelamente su militancia y su trabajo en el cine. Entonces, pues bueno, prácticamente cualquier alumno de interpretación, cualquier actor que se ha graduado en la escuela desde que lleva este nombre de Escuela Superior de Arte Dramático, desde que se desliga de la declamación, pues de una forma o de otra ha participado o ha estado en cualquier tipo de rodaje, de grabación o de evento cinematográfico. Hablábamos antes de la presencia, probablemente el próximo día, ¿no?, en esa tertulia final con Alejandro Amenábar, ¿no? Y también aprovecho para decir, pues bueno, que Alejandro en sus inicios estuvo muy ligado a la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Yo conocí a Alejandro y compartí con él montajes y noches y tardes de trabajo en el Aula Complutense de Teatro antes de que yo entrara a ser alumno de la Escuela Superior de Arte Dramático, porque él estaba estudiando comunicación audiovisual en la Complutense, yo estaba estudiando filosofía y letras, porque antes de hacer arte dramático estudié filosofía y letras. No la acabé porque el mundo del teatro me llevó por otros derroteros y no me dejaba tiempo para compaginar y para acabar los últimos años de filosofía, pero sí compartimos ahí momentos, Alejandro, Mateo Gil
y yo mismo en el Aula Complutense de Teatro. En esos momentos había muchos actores, mucha gente que estábamos en el Aula Complutense de Teatro, o mucha gente que luego se dedicaría al mundo del cine, como el propio Alejandro o como el propio Mateo. Y bueno, posteriormente muchos entramos a la RESAC y seguíamos teniendo contacto, seguíamos siendo amigos de Alejandro, de Mateo, y fue precisamente en una de esas muestras, en una de esas visitas de Alejandro Amenábar a la RESAC, que iba a ver su actor fetiche, no iba a ver a Cele, a Noriega, iba a ver una muestra de Eduardo Noriega, y por el camino en el pasillo, yo era compañero de clase de Cele, nos encontramos, nos saludamos y se quedó hablando con Cele porque resulta que en ese momento Alejandro estaba escribiendo y estaba en las conversaciones con Cuerda para que le produjera la primera película de tesis, y el personaje, un compañero de su escuela en el que se había inspirado para escribir todo el guión, físicamente era exactamente igual que Cele, ¿vale? Se parecían, tenían un parecido. Entonces Alejandro se cruzó con él por las escaleras de la antigua escuela en Requena, y se quedó ahí y hablando con él dijo: oye, ¿tú estudias aquí? ¿Estudias interpretación? ¿Tienes no sé qué? Tal. Y Fele dijo: pues sí, mira, estoy en primero, estoy empezando a estudiar y tal. Y dijo: bueno, ¿te importaría darme tu teléfono, el contacto para, pues bueno, posiblemente me produzcan una película, igual no sé qué, me interesaría hacerte una prueba y tal? Y ahí pues en un pasillo de la sede de Requena de la antigua escuela se conocieron Alejandro Amenábar y Cele Martínez, y fue el inicio de una colaboración en un montón de películas y que, bueno, pues que después han situado a Cele como uno de los grandes o de los actores contemporáneos del cine español, empezando por esa obra, primera obra de Amenábar de tesis, yendo después trabajando con él en Abre los ojos, y después infinidad de películas hasta trabajar con Pedro Almodóvar, ¿no? en La mala educación. Entonces, pues bueno, en este sentido, pues bueno, ver y decir cómo siempre, continuamente, el mundo del cine ha ido o ha pasado por la escuela para acoger o para acercarse a los actores. Como decía yo antes, en la participación que tuve con la película con Juan Antonio Bardén, fue más o menos igual. Una de las personas de su empresa, una de las personas que estaba encargada de buscar actores y de tal, pues se acercó un día a la cafetería de la escuela y por físico nos vio a unos cuantos estábamos estudiando por allí, se acercó a las mesas donde estábamos comiendo y nos dijo: oye, ¿estaríais interesados en hacer una película con Bardem? Así, tal cual, ni más casting ni más nada, simplemente ellos con su ojo, con su sabiduría nos cogieron algunos cuantos, nos llevaron, nos pusieron en contacto con Bardem, luego sí nos hicieron alguna prueba más de cámara para ver que funcionábamos ahí en la escena, en las secuencias, y pues bueno, nos metimos ahí en ese mundo del cine. Entonces, siempre de una forma o de otra, aunque los estudios regladamente no cuenten o no sean unos estudios basados o dedicados a la cinematografía, pues hemos estado ahí presentes de una forma o de otra. Actualmente sí que es cierto que con los planes de estudios en el Espacio Europeo de Educación Superior, con el Plan Bolonia, hay una cosa curiosa, y es que sí que se incluye en todos los descriptores y todos los contenidos de las materias una referencia que dice que todos los contenidos y todos los conocimientos que se hacen en nuestros estudios tienen que ponerse en práctica en distintos ámbitos y medios escénicos y artísticos, incluidos el audiovisual. Entonces, pese a que en sí somos una escuela de arte dramático, y el arte dramático en sí tiene que ver con el hecho escénico, no con el hecho cinematográfico, audiovisual, sin embargo,
Desde el 2010 y a partir del estudio del Espacio Superior de Educación, sí que todos nuestros contenidos hacen referencia a que sí, nuestros estudios tienen que estar no únicamente y exclusivamente dirigidos a el mundo escénico, al teatro, en ese ámbito que siempre o que conocemos del directo y encima de un escenario, sino que también tiene que estar enfocado y dirigido a el mundo del cine, el mundo del audiovisual, ¿vale? Con lo cual, en este momento, nuestros estudios, aunque no de la forma o con la presencia que probablemente para algunos sería deseable, incluyen en todas nuestras especialidades asignaturas o prácticas que tienen que ver con el mundo del audiovisual. En dramaturgia, por ejemplo, pues tenemos asignaturas específicas sobre guión cinematográfico, ¿vale? En escenografía tenemos asignaturas dedicadas a la dirección artística, ¿vale? Evidentemente, no específicamente, pero todas las asignaturas de vestuario o de caracterización de personaje también sirven y también tenemos pues muchos egresados que trabajan en el mundo del cine dentro de la diseño de vestuario, ¿vale? Y en interpretación, pues tenemos exactamente algunas asignaturas de interpretación para la cámara, ¿vale? Donde trabajamos, pues sí, perfecta y directamente en un mundo o en un contexto de audiovisual o para cine. Sí es cierto, como decía antes, que desafortunadamente pues no hay tiempo, no hay espacio para desarrollar toda la complejidad de los estudios que tenemos o como para dedicar demasiado tiempo al audiovisual, pero sí que en nuestros estudios de interpretación tenemos pues esas asignaturas. También recientemente, con el nuevo decreto de especialidades, se ha creado la especialidad de interpretación para la cámara, que antes no existía. Antes solamente teníamos interpretación gestual, musical o textual, pero no había una especialidad de interpretación para la cámara, ¿no? Y esto deja patente tanto el interés o la intención de las autoridades como de la propia escuela por desarrollar y por trabajar o fomentar el trabajo de los actores no solamente en unos ámbitos escénicos, sino pues bueno, irnos acercando cada vez más a ese contexto del mundo audiovisual, porque sabemos y somos conscientes que pues de una forma u otra el 90% de nuestros egresados y nuestros alumnos de interpretación van a acabar trabajando bien en producciones de cine, bien en series de televisión. Entonces sí que somos muy conscientes de ello, tanto las autoridades como nosotros, y sí que la escuela está girando y está intentando pues bueno, satisfacer esa demanda e incluir en los planes de estudio todo este tipo de enseñanzas o conocimientos, ¿vale? Actualmente, pues en este sentido, y a partir también de la aprobación de la ley que regula las enseñanzas artísticas superiores, el pasado 7 de junio del 2024, pues se está trabajando con el Ministerio de Educación y también con las comunidades autónomas en su articulado y en la creación de nuevos planes de estudios de grado y de máster, y probablemente ahí en un futuro no muy lejano sí que haya másteres específicos de interpretación para cine o de interpretación para la cámara, o probablemente si el edificio que se nos queda ya pequeño nos da, pues también, como decía antes, otras especialidades, otras cuestiones técnicas, o probablemente el desarrollo de convenios con la Escuela de Cine, con la ECAM, porque es curioso que la Comunidad de Madrid nos tenga a nosotros, tenga la Escuela Superior de Arte Dramático y tenga, pues eso, la Escuela de Cine y Audiovisuales de Madrid, pero trabajemos o no tengamos una relación o un contacto más directo o más, como sería, no sé, natural de esperar entre todas las profesiones y todos los que trabajan allí en esos aspectos más detrás de la cámara, que continuamente necesitan actores. Nosotros continuamente necesitamos gente que trabaje detrás de la cámara, pero sin embargo estamos como bastante distanciados y no tenemos una relación, tenemos evidentemente relaciones institucionales, pero no tenemos una relación cercana de trabajo, de investigación o de formación conjunta
entre las dos instituciones. Y eso sí que últimamente y a raíz de esta nueva regulación y el articulado que se está haciendo, sí que estamos intentando aproximar y conseguir pues, hacer o títulos conjuntos o másteres, o por lo menos que tanto los alumnos que ahora mismo trabajan allí como los alumnos que estudian en la escuela se beneficien de las infraestructuras o de los medios profesionales y materiales y la sabiduría y conocimiento del profesorado que tienen las dos instituciones. Así que espero que en un no muy largo plazo, porque todo esto de convenios, juntar administraciones, instituciones públicas, público-privadas, como es la ECAM y tal, pues cuesta mucho y va despacio, pero espero que en breve podamos estar trabajando y teniendo mucho más presente y mucha más formación específica en el audiovisual. Y ahora, y centrándonos bien en el propio oficio del actor, sí que podemos encontrar muchos puntos en común con respecto a su desarrollo en el cine y también muchos puntos de diferencia que hacen preciso un trabajo aparte, complementario, específico para su adaptación y su desarrollo en el medio. Tanto en el arte dramático como en el cine se cuentan historias que reflejan la realidad y la sociedad y que en gran parte se reflejan a través de los personajes que las habitan. Estas historias están escritas, están adaptadas muchas veces de grandes novelas, existe un guión y una dramaturgia específicas que están pensadas para evolucionar a través de la acción de los personajes y de los diálogos. El actor tiene que encarnar y dar vida a estos personajes para que se desarrolle y se pueda entender la acción, lo que sucede, la historia. Y lo tiene que hacer con credibilidad. Es decir, tanto el teatro como el cine participan o tienen un trabajo inicial y fundamental que es el mismo. Y posiblemente la diferencia viene por la propia naturaleza de cada arte, ¿vale? La principal diferencia entre ambas podríamos decir que viene dada de la forma de representación de cada uno. En el teatro, esta representación se realiza delante de un público en tiempo real y en un espacio común y presente. Es exactamente muy parecido a lo que estamos haciendo ahora. Hay una comunicación directa donde no hay oportunidad de repetir. Todo es una comunicación que se produce en el aquí y en el ahora, pese a que estemos ficcionando un tiempo antiguo, futuro, una realidad que no tiene que ver con la realidad propia nuestra, personal, que vivimos cada uno. Entramos en una ficción en un entorno, pero entramos en una ficción en un entorno aquí y ahora que el actor desarrolla directamente con el público. Mientras que el trabajo en el cine se presenta a posteriori. Es un trabajo sin la presencia real y sin el espacio compartido entre el actor y el espectador. En el teatro, el actor trabaja con el espectador y se nutre, se alimenta de la relación con el espectador. En el cine, el actor trabaja con la cámara y se nutre y se alimenta de la relación con la cámara, ¿vale? Y esto es relativamente o básicamente parecido, pero es diametralmente distinto, ¿vale? El cine se proyecta después de estar acabado, de estar editado, de que todo el mundo ha realizado y ha finalizado su trabajo y se ha creado un producto concreto y cerrado. El teatro, en cambio, se hace cada día de nuevo, se ajusta, se cambia, se varía, evoluciona en función de ese momento concreto y en comunión entre el espectador y el actor. En el cine, como decíamos, el actor trabaja para la cámara que amplifica cada micromovimiento, cada gesto y que demanda de una sinceridad y una verdad actoral que es a veces difícil de establecer. En el teatro existe una convención dada, en el cine existe una transparencia y una realidad que tiene que engañar o que tiene que enamorar, que trabajar con la cámara. En el cine esa comunión no es con el espectador, es con la cámara. En el teatro hay convención, hay estilo, hay formas de actuar y ampliar el gesto y la voz, y el cine, en cambio, requiere de naturalidad, realismo, veracidad, verdad contenida para ser creíble.
En el teatro el tiempo y la acción son seguidos, sincrónicos, van de inicio al fin de la historia creando un arco de personaje. En el cine, en cambio, el rodaje se realiza no en función del desarrollo de la propia historia, sino que se realiza en el mayor de los casos en función de las necesidades del diseño de producción. Esto significa que el actor puede grabar el primer día de rodaje la última escena de la película e ir dando saltos entre escenas, rodar sin sus compañeros, sin la gente con la que tiene que estar hablando, rodar él solo primeras planos o frases sueltas y días después juntarse con su compañero para grabar recursos o escenas en conjunto, ¿vale? En cine no puedes acumular e irte cargando del continuo, del arco del personaje, de la historia por las que vas transitando y vas creciendo, de ese viaje desde la presentación para recorrer todas las peripecias hasta llegar al desenlace, sino que tienes que tener todo compuesto y generado, todo pensado, todo transitado de antemano y tener la capacidad y la habilidad de sacarlo en cualquier momento, da igual, por el final, por el principio, por una parte, por otra. Y eso es un hándicap bastante grande para la memoria física, para la memoria de los textos, para todo. También en compensación, pues tienes la oportunidad de repetir. En teatro no tienes oportunidad de repetir. Si te pierdes, si te olvidas, si una cosa que tenías prevista te sale mal, si se te rompe algo, si se te cae, necesitas ajustar la inmediatez del momento y improvisar, generar un nuevo texto, reencontrarte, reorganizar lo que estabas haciendo para volver a coger el hilo y mantenerte en ese arco del personaje, en esa situación, en esa escena que estás creando, mientras que en el cine, pues bueno, puedes cortar, puedes parar, puedes volver, puedes tener a alguien que te pone en un cartelón el texto si no te viene a la memoria, que te sopla. En teatro también teníamos esa figura ya en desuso. Antes teníamos nuestros apuntadores o traspuntes. Hoy en día, desafortunadamente, también eso se ha ido perdiendo y no hay mucha representación en la que se use, aunque sí se dan a veces representaciones en las que los actores actúan con pinganillo, sobre todo cuando hay sustituciones rápidas, en donde, pues bueno, hay gente que de un día para otro, se me viene a la cabeza ahora mismo la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que este fin de semana pasado, la semana pasada, uno de los actores protagonistas de la función que están representando, el protagonista, ¿no?, de esta fuente ovejuna, se rompió unos dedos del pie y fue imposible. Estuvieron intentando un par de días hacer con él, adaptar, ponerle una silla. No sé si han visto la función o no, si no, les recomiendo que la vean. Es una función bastante poco al uso de lo que sería un clásico español, un teatro en verso, pero bueno, es interesante como también la Compañía Nacional de Teatro se va pues bueno, reconfigurando y actualizando y buscando otro tipo de propuestas, ¿no? Pues ellos intentaron sacar, pero no pudieron hacerlo y al final tuvieron que sustituir con otra persona rápida del elenco y pues en estas muchas ocasiones meterse un texto de un día para otro, como es un Lope, en verso, con una adaptación, pues es un trabajo arduo que muchas veces no se puede hacer si no tienes esa figura del apuntador que antes estaba ahí en una concha o en una esquina y que actualmente pues es alguien con un pinganillo que te va contando, soltando todo el texto, muchas veces el propio actor que no ha podido actuar porque está lesionado, que te va, pues bueno, cantando ahí al oído todo el texto e incluso no solo el texto, sino a veces las acciones o los recorridos, ¿no? Los momentos, las emociones por las que tienes que pasar en escena, ¿vale? Entonces, pues bueno, así pues el actor de teatro trabaja esa inmediatez y el ajuste de su interpretación con el auditorio y la distancia con el público, teniendo que modificar y amplificar su gesto. Hoy en día, en muchos o en casi todos los teatros se trabaja también con microfonía
pero actualmente, y todavía hay algunos que seguimos reivindicando ese trabajo propio del actor, donde la voz tiene que correr, donde la voz se tiene que escuchar más allá de la microfonía y desde donde en la última butaca se tiene que entender hasta el último susurro y donde en la última butaca tiene que llegar el último gesto, por pequeño, por mínimo que tengamos, ¿vale? Y el trabajo del actor en ese sentido en el teatro es crear y recrear cada representación como si se empezara de cero cada día. Mientras que en el cine se trabaja con la edición, con la repetición y con el ajuste de todos los medios técnicos puestos al servicio de la expresión de la película. Yo, como decíamos, puedo editar, puedo contar, puedo decir, ay, espera, voy a hacer otra vez, que esta frase no me ha quedado bien, o el director puede decir, repite otra vez que la luz nos ha cambiado, vamos a ajustar una cosa, y ahí puedes ir afinando, puedes ir ajustando tu trabajo. Y además hay una diferencia enorme, porque aquí no tienes que llegar hasta el último espectador, no tienes que amplificar tu voz, sino que al contrario, la microfonía, la cámara detectan y captan hasta el último temblor, micromovimiento de cualquier músculo decimos, aquí nos vemos y un movimiento de un párpado, pues prácticamente es imperceptible. Un primer plano de una cara en la pantalla, un movimiento de un párpado, igual son 2,5 metros, 3 metros de cosa que se está moviendo arriba y abajo. Entonces, esa necesidad de realismo, de fineza, de trabajar con una no exageración o con un lenguaje completamente sutil, editado para que la cámara registre esos pequeños detalles, pues es un hándicap grande a la hora de trabajar en el cine, y que es completamente contrario o complementario o inverso a lo que trabajamos en el teatro, ¿no? En el teatro, en general, podríamos decir que toda la obra gira en torno a la interpretación de los actores, mientras que en el cine la interpretación de los actores gira en torno a todo el mecanismo técnico que permite crear la ilusión de la película. Un actor es el centro de una película, pero la expresión en el cine viene mucho más dada por la edición de los planos, por la luz, por el trabajo del director, por el trabajo del editor, que por el trabajo del propio actor. Hasta tal punto que ha habido determinadas corrientes en el cine, determinados momentos en los que los directores de cine han prescindido o han evitado trabajar con actores profesionales y han preferido coger o poner actores o gente de la calle. ¿Por qué? Porque conseguían o les permitían captar mucho más la realidad que lo que les daban o que lo que les permitía trabajar con actores que estaban acostumbrados a otro entrenamiento, a otro lenguaje, como podía ser el lenguaje del teatro. Y en este sentido hay una escena escrita, bueno, no solo la escena, sino la película entera y el guión, escrita y dirigida por Fernán Gómez, en El viaje a ninguna parte, que ilustra perfectamente estas diferencias entre el teatro y el cine en relación a la interpretación. ¿Vale? Es esa escena en la que el propio Fernán Gómez, interpretando a don Arturo, uno de los cómicos de la compañía, es seleccionado, o casi más bien instado, alentado a participar y aventurarse en actuar como extra de cine y decir una frase en el rodaje de una película. Seguro que a casi todos ustedes les viene el momento inolvidable con esa célebre frase de estaba deseando que viniera usted por acá, señorito, sí. ¿Vale? Para decirle una cosa un tanto delicada, que el gran Fernán Gómez repite y repite, intentando encontrar el tono, la medida, la interpretación, la exageración de un cómico de la legua acostumbrado a trabajar con los parámetros y las pautas del teatro y no del cine, ¿vale? Y pues bueno, empeorando y siendo cada vez más teatral, menos natural y más alejado del trabajo que la cámara requiere,
y que cada vez que cortan y vuelven a rodar la escena va empeorando y es, creo, uno de los mejores reflejos que se ha hecho gráfico, físico, en el propio medio sobre esa diferencia que tenemos los actores o esa dicotomía que hay entre actuar encima de un escenario y actuar para la cámara, ¿vale? Y que finaliza magníficamente la secuencia con ese texto dicho por el propio Fernán Gómez de esto del cine es una mierda, no tiene nada que ver con el teatro, ya te lo decía yo, ¿vale? Porque de inicio pues no estaba nada convencido de actuar y de prestar su imagen o, como se decía o como se creía al principio de los tiempos del cine, ¿no? Que cualquiera que se ponía delante de una cámara, la cámara le estaba robando el alma, la personalidad, ¿no? Pues bueno, el cine realmente no es una mierda, ni mucho menos, y ni siquiera es un medio peor o menor o menos valorado o menos artístico que el teatro. Simplemente esta secuencia nos denota y nos expresa gráficamente de un modo cómico al inicio y probablemente agridulce y amargo al final, ese tránsito o ese cambio de adaptación del lenguaje y uso de las herramientas interpretativas que todo actor debemos hacer al enfrentarnos a una cámara. Y del mismo modo, la angustia también que todo actor o actriz sentimos o experimentamos al dar el paso y bajarnos de un escenario y ponernos delante de una cámara. Todo lo que se aprende en el teatro es útil y podríamos decir que básico y fundamental para el trabajo delante de las cámaras. Pero también no podemos obviar ni olvidar que el audiovisual es otro medio. El medio teatral es uno, el medio audiovisual es otro. Y que todas las herramientas interpretativas tienen que ser usadas en un nuevo contexto y con unos nuevos parámetros que exige el lugar en el que se están utilizando. Igual que un actor dentro del teatro necesita adaptar y cambiar las herramientas cuando cambia de contexto o de representación, por ejemplo, si estás actuando o estás llevando a cabo un espectáculo de comedia del arte, que es mucho más externo, farsesco, grotesco, desde el físico, con una máscara, con un tipo de interpretación, o si estás representando una obra de teatro de Chekhov, que es completamente pues, un estilo, un contexto, una fórmula distinta de interpretación a lo que podría ser ese espectáculo de comedia del arte, pues exactamente igual que tú como actor necesitas meterte en esos estilos, crear la famosa y la terrible frase que utilizamos como contenedor en todos los contextos de organicidad, ¿no? De ser orgánico encima del escenario, pues igual que necesitas hacer ese tránsito y ese cambio entre el contexto dentro del arte dramático, exactamente igual tienes que hacer un cambio para usar las herramientas de la interpretación en el cine. Y eso también se enseña y eso también se aprende. Quizá esa cuestión o ese cambio tenga mucho que ver con esto que hemos hablado de la organicidad, ¿no? Y de cómo entendemos organicidad. Organicidad muchas veces se entiende o se ve como ser simplemente natural, ¿vale? Pero realmente organicidad viene de orgánico y viene de ser justo o medido en un contexto, que es lo que hace un órgano, ¿vale? Si tú pones un corazón a funcionar como un pulmón, no va a ser orgánico, no va a funcionar. Pues si tú pones un actor trabajando con herramientas interpretativas de comedia del arte en un contexto o en un montaje de Chekhov, pues va a ser difícil que sea orgánico, que sea creíble, que sea entendible, ¿vale? Y exactamente igual, si tú pones a un actor a trabajar con las herramientas de encima de un escenario en un contexto audiovisual, pues es muy probable que resulte completamente, como Fernán Gómez, poco orgánico, poco creíble y completamente fuera de contexto y fuera de la naturaleza en la que tendría que estar actuando, ¿vale? Y también en este sentido, igual que el cine partió o ha evolucionado o se ha visto configurado o influenciado a partir del mundo del teatro, del mundo escénico,
¿vale? Del mismo modo, el teatro, según se ha ido desarrollando, ha ido siendo influenciado o cambiado a partir del mundo del cine y del mundo audiovisual, ¿vale? Y se ha visto interpelado a cambiar y a desarrollarse y a adaptarse a los nuevos tiempos. Esto es bastante claro, por ejemplo, con el propio nombre de la escuela, ¿no? La escuela surge en 1830, no hay cine, hay nada más que teatro, y surge como una escuela de declamación, donde lo que se estudiaba y lo que se aprendía era a estar plantado encima del escenario, a mantener y a largar el texto de una determinada forma, ¿vale? Después, pues ha ido evolucionando, ha surgido el teatro, también a partir o a raíz de la aparición de la propia figura de Stanislavski y su método sistema de acciones físicas, pues el teatro se ha ido reconfigurando y ha ido buscando esa organicidad, esa naturalidad, ese distanciarse de esas convenciones encorsetadas o distantes de esa relación cotidiana entre los seres humanos, y ahí sí que ha habido un tránsito, un calco más allá de ese inicio con Stanislavski, desde el cine al teatro, ¿vale? Hoy en día es inconcebible, incluso en una representación muy teatral, muy realizada o bajo códigos muy concretos, el hablar o el estar con un tipo de interpretación distante, desnaturalizada o lejos de lo que es el mundo del cine. De hecho, para parte de los profesores de voz o para parte de la gente del teatro, ahora mismo hay una decadencia, hay una pérdida. ¿Por qué? Porque hay mucha obra de teatro que probablemente no es la que se hace en los centros dramáticos nacionales o en un teatro más culto, erudito, pero hay mucho teatro que se hace en salas alternativas donde es muy difícil entender o donde es muy complicado esto que decíamos antes, que la voz, que la pronunciación, que la dicción llegue hasta las últimas butacas. ¿Por qué? Porque prima mucho más esa naturalidad, ese hablar como en lo cotidiano, no artificialmente, no imitando, no configurando un efecto de realidad, pero que es compuesto y que es artificial, sino que lo que queremos muchas veces es entender o escuchar realmente a la gente hablando como se habla en la calle. Y ahí, pues bueno, hay una evolución de los lenguajes, de los medios, y hay una influencia muy clara del cine y de esto que decíamos antes, ¿no? De determinados directores que han preferido trabajar con gente directamente de la calle, sin formación, sin un trabajo en dicción o en expresión del cuerpo y del movimiento, y que han ido pues tiñendo y cambiando la forma de representar y de actuar encima del escenario, ¿no? También en relación con esto y en esa evolución que tenemos, y no extendiéndome mucho porque yo que estamos pasados de hora, ¿no? Un poquito, ¿vale? Rápidamente. No, termina tranquilo. Quiero destacar diferentes estilos de interpretación, algunos nuevos o diferentes especialidades o categorías de actuación que propiamente se están creando o se han dado o se están trabajando en el mundo del cine, algunos que se han hecho desde hace mucho tiempo, aunque quizá no seamos tan conscientes de ellos, y algunos que se están dando ahora con la irrupción de las nuevas tecnologías, tanto en el cine como en las artes escénicas, ¿vale? Tenía aquí otra anécdota para contar que voy a intentar resumir, porque hace muchos años en una reunión pues nos vinieron a ofrecer algo, una colaboración con el mundo del cine para la escuela, y directamente todo el mundo pensó que, bueno, pues que si había cine, directamente la colaboración tenía que ser con alumnos de interpretación de teatro de texto, porque en el cine el 90% de las películas son habladas y no cabía que otra gente de gestual, que igual era más cercana a la danza o otro tipo de cosas, ¿no? Al mimo o a la pantomima, pues pudiera tener cabida ahí, ¿no? Entonces, algunos de los que estábamos en esas reuniones, en esos encuentros para hacer ese tipo de convenios, dijimos, bueno, pues igual
Si miramos o pensamos en los orígenes del cine, en el cine mudo, los grandes maestros que iniciaron el séptimo arte, pues bueno, si pensamos en Méliès, en Chaplin, en Keaton, ¿vale? Pues bueno, pues precisamente no eran o no venían de una interpretación basada en lo textual, sino que venían de una interpretación basada o proveniente de la pantomima, del teatro físico, de la comedia física. Chaplin tiene una línea directa con la comedia del arte italiana y su recorrido cómo pasa a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos. O sea, Chaplin es un remix o es una revolución de un personaje de comedia del arte italiana en un vagabundo pues en su época en Estados Unidos, ¿no? Pero es que si luego miramos más adelante y pensamos en Burt Lancaster, que es de inicio un artista de circo, ¿vale? Con unas capacidades físicas, unas cualidades, o en el propio Clint Eastwood, ¿vale? Pues también nos damos cuenta que en gran parte la interpretación ante la cámara tiene que ver con el control del gesto, ¿vale? Con el control del gesto y el movimiento y con ser capaces de medir los ángulos, de entender lo que la cámara está registrando y viendo de ti y de cómo poder trabajar o poner en un primer plano en el que solo se te ve una mano toda la interpretación, todas las emociones, todo el sentimiento, no ya en una palabra que estás diciendo o en la emoción que la cámara puede registrar de tus ojos, sino en la propia tensión muscular o en el temblor o en cómo esa mano en el primer plano se va acercando a coger, a hacer un gesto y vemos ahí toda la intensidad y toda la emoción completamente desde lo físico, ¿no? Y en este sentido también, y hoy en día es un tema a veces incómodo o saciante para los propios actores, es curioso ver cómo actualmente productoras como Pixar o Disney trabajan con programas de animación de caracteres que funcionan y trabajan prácticamente con las mismas reglas y herramientas técnicas que se trabajan y que se enseñan dentro del teatro físico, del teatro gestual. Los actores en gran medida a veces estamos asustados porque pensamos o nos damos cuenta de que igual en breve pues nos sustituyen los programas de ordenador y ya tenemos películas donde es mucho más fácil ver la emoción de algo que al final son vectores matemáticos dentro de un ordenador y no es una persona, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Porque al final, aunque trabajamos con la emoción, lo que vemos, lo que el cuerpo registra, lo que trabajamos es, lo primero de todo, la expresión física del cuerpo. Y en eso, toda la animación pues ha hecho un estudio mucho más avanzado o mucho más desarrollado que el que hemos hecho o que el que hemos ido haciendo paralelamente. Ya el propio Stanislavski, en su final, lo que dice es la teoría de las acciones físicas. Yo no necesito emocionarme, la gente no va a ser capaz de leer mi emoción. Yo puedo estar súper emocionado, pero estar actuando completamente detrás de una cortina. Lo que la gente ve al final de mí es mi expresión física, son las acciones que realizo. Es como yo voy encadenando acciones si estoy cerrado, si estoy abierto. Y en eso es donde las nuevas tecnologías y la animación y Chaplin o el teatro físico siempre han jugado, han estado desarrollando una base, ¿no? Entonces, hoy en día, pues veremos qué nos depara el futuro con estas nuevas tecnologías, pero sí que es cierto que en cine tenemos un montón de producciones que trabajan con fondo verde, donde los actores hoy en día ya no están en una reconstrucción de una escenografía, hablando con otro actor al lado o con alguien que te está dando la réplica, sino que estás con tu trajecito en un fondo verde, hablando a una cosa verde que alguien te está moviendo, que después será otro personaje con el que estás interactuando y donde necesitas trabajar y hacer un esfuerzo de interpretación desde completamente lo físico, ¿no? Por no decir cuando ya ni siquiera eso, no estás ni siquiera con tu trajecito, sino que estás con un traje con bolitas de captura de movimiento. Si pensamos en todas las películas Planeta de los Simios, Señor de los Anillos, Gollum, al final hay un actor real, pero ese actor real realmente ya es que ni siquiera está prestando su físico, su cara, su expresión, su emocionalidad. Lo único que está prestando es su movilidad del cuerpo para que luego esa caracterización del personaje esté dibujada hiperrealistamente por otras personas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues claro, también ahora mismo hay un desafío
o hay nuevas formas o nuevos desarrollos de interpretación que también estamos preocupados por ellos en la escuela, y como tenemos este desarrollo, esta especialidad de teatro del gesto, pues estamos intentando meternos ahí en programas de captura de movimiento, en programas de trabajo con fondo verde o desarrollo de este tipo, y como decía, también en otras profesiones que siempre han estado en el cine, pero que a veces no somos tan conscientes de ellos, aunque ahora Hollywood está dando un vuelco, y también se va a meter en la próxima edición, creo, no sé si han estado en la siguiente, de los Oscar, que es el trabajo de especialista o doble de acción, ¿vale? Tenemos otra forma de interpretar en el cine, que son todas las personas que doblan a las personas cuando te tienes que caer o cuando hay algo de riesgo, o como lo que hay hoy en día muchas producciones que son pues de superhéroes, de cine de acción, de guerras, de coches, de saltos, de peleas, ¿vale? Entonces es algo que pues bueno, muchas veces no tenemos en cuenta, pero es otra relación con el mundo del cine en donde también la escuela desde hace muchos años viene trabajando y viene formando actores, y de la que tenemos pues un montón de personas que hoy en día están trabajando para series, para la industria del videojuego, o que están rodando incluso con Nolan en Islandia, en su última película sobre pues bueno, la Ilíada, ¿no? La que está haciendo la Odisea, perdón. La Odisea. Sí. Entonces, pues bueno, la escuela, en resumen, siempre ha estado ligada en muchos aspectos distintos desde la interpretación al mundo del cine. Tenemos un montón de estudiantes, un montón de alumnos hoy en día que salen, que pasan, que han pasado, que pasarán por las pantallas, y nuestra intención en un futuro, esperemos que no muy lejano, es seguir caminando de la mano del cine y sobre todo ampliar nuestros estudios y dar una formación mucho más específica y mucho más en colaboración pues con las escuelas de cine en ese lenguaje y en esta rama del audiovisual. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Gracias por la conferencia. Me ha encantado. Bueno, no sé vosotros qué opináis, pero a mí me ha encantado escucharle, porque es que son cantidad de información. Yo estos últimos días me preocupaba también el tema de la inteligencia artificial. Ahí estamos. Exactamente, esas imágenes que nos están llegando, que no sabes si los niños son reales, si el perro es real, si juegan con el perro, si le muerde, si no le muerde, o si lo tira por las escaleras. O sea, es increíble, ¿no? Pero bueno, ahí sobre todo yo creo que algo nuevo. El problema está en la gestión de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Exactamente. Porque todos son herramientas que pueden facilitar, y de hecho, pues para muchas cuestiones, en esto último que hemos estado hablando, ese desarrollo de tecnologías facilitan. O de repente pues problemas que hay o que ha habido, ¿no? En rodajes en los que desafortunadamente pues de repente un actor fallece antes de acabar la película, te brindan la posibilidad de acabar unas escenas, usar el cuerpo de alguien y mover y ponerle la cara del actor, que no... Son cosas que ponen un poco los pelos de punta, pero que están ahí, ¿no? El problema es eso, hasta qué punto tú estás vendiendo tu alma al diablo cada vez que cedes derechos o que firmas y te dicen, bueno, te vamos a capturar y a partir de aquí, de que te hemos capturado, ya te vas a poder usar, porque ya no es que usen tu imagen y que de repente tú aparezcas en otra película, es que tus gestos, tu forma de interpretar, tu caída de ojos, la pueden meter en cualquier carácter. Entonces, una vez que se han apropiado de tu forma de actuar, dicen, bueno, pues queremos hacer un personaje al estilo, quien sea, Hugh Grant. Pues da igual, le tenemos registrado, tenemos los derechos, crearemos completamente, será una mujer, será un hombre, será alto, será bajo, será rubio, estará en una época, estará en otra, pero como tenemos registrada la forma, la inteligencia puede generar una interpretación, pues es ahora mismo uno de los desafíos más grandes. Nosotros en la escuela estamos a punto de meternos en un programa Cultura Europea sobre, pues eso, sobre desarrollo, búsqueda y ver cómo nos metemos ahí, porque por eso no es una cuestión de futuro, es una cuestión de presente. De presente, claro. Bueno, yo creo que hoy no vamos a poder
hacer más preguntas, más que nada porque aquí cierran a las 8. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia. La próxima semana, gracias Juanjo, porque ha sido una delicia. Yo iba a decir muchas cosas al final, pero creo que las has ido contestando a lo largo de toda tu conferencia, de cómo son los estudios, de todo lo que da de sí la carrera, porque es una carrera, la carrera que estáis haciendo allí. Muchas gracias por todo el trabajo que realizas en Reshat y adelante, que queda mucho por hacer. La próxima semana vendrá Nicolás Grijalva. Nos va a hablar de la imagen fílmica de Madrid en el cine. Nicolás ha hecho su tesis doctoral sobre este tema y yo creo que va a ser bastante interesante. Es un profesor también universitario y me parece que puede estar muy interesante todo lo que nos cuente. Así que os emplazo para la próxima semana. Gracias a todos y gracias a ti sobre todo por venir. Nada, muchas gracias a vosotros.